Hola mis amados hermanos, una vez más nos da mucho gusto poder estar aquí para estudiar la palabra de Dios, hermano. Sí. Quiero llevarlos al libro de Tito, en el Nuevo Testamento, el libro de Tito. Tito era uno de los pastores que Pablo estaba apostolando, ¿verdad? Y le da una instrucción a Tito, mis amados hermanos. Fíjense bien, acuérdense que estamos viendo el tema general de lo que es la sana doctrina, ¿verdad? ¿Y por qué le llamamos sana doctrina? Porque no tiene mezclas. Porque la sola palabra sana, yo les había dicho que la palabra sana doctrina o doctrina aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Y entonces, hermano, cuando habla de sana, quiere decir que, fíjese bien, cuando alguien se alimenta de esta sana doctrina, no va a estar enfermo espiritualmente. No va a haber enfermedades espirituales que estén ahí afectando la vida del cristiano, sino como está comiendo la sana doctrina, entonces su vida va a ser saludable, hermano. ¿Sí? Así es que vamos a ver qué dice Tito, capítulo 1, de los versículos 13 al 15. Y fíjense cómo dice la palabra de Dios. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjense la instrucción que le está dando Pablo a Tito. Repréndelos duramente para que sean ¿qué? Sanos en la fe. Hermano, ¿a quién se tiene que reprender? ¿A qué congregante, a qué creyente se le hace una reprensión? Aquel cuyos actos, cuya vida no está siendo la correcta, no está siendo la apegada a la palabra de Dios. Por eso cuando Dios tiene que venir y reprendernos, es porque nuestro caminar en Cristo no está siendo el ideal, el correcto y el que Dios espera de sus hijos. Así es. Dice el 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Fíjense cómo los judíos en ese tiempo habían creado esas fábulas que solamente entretenían a muchos en ese tiempo. Dice, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cómo es que surge un mandamiento de hombres? Surge cuando interpretan la palabra de Dios. Un ministro o una persona que se hace llamar ministro e interpreta la palabra a su manera, está creando un mandamiento de hombres. Entonces, fíjense lo delicado del asunto, hermanos. ¿Qué está pasando? Que entonces la iglesia no está comiendo sanamente. Entonces va a ser una iglesia que va a estar constantemente enferma. Pero bueno, vamos a pensar por el otro lado. Cuando el pastor está predicando la sana doctrina, pero el creyente no quiere. Hermano, así como la salvación es personal, también el comer de Cristo es nuestra responsabilidad. Amén, Señor. Dice el 15, todas las cosas son puras para los puros, Amén, Señor. mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia, como dice la Biblia, están ¿qué? Corrompidas, contaminadas. Hermano, 16, profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se imagina hace ya más de 2000 años que Pablo está haciendo mención a todas estas cosas y le está pidiendo a Tito que tenga cuidado y que reprenda duramente a la iglesia? Hoy en día, entonces, hermano, ¿cómo debe ser la predicación de la palabra de Dios? Muchas veces hay ministros que predican para halagar el oído de la congregación. Y mire, Dios no nos llamó a halagar el corazón o el oído del pueblo. Nos ha llamado a los ministros para que les ayudemos a heredar. Nuestro deber como pastores es guiar al pueblo a que el pueblo pueda heredar, pueda ser vencedor. Pero hermano, necesitamos comer lo sano, la sana doctrina. El punto 6, hermano, se llama así: guardar la pureza de la sana doctrina. Esto es lo que quiere Dios con el punto número 6. Son 7 aspectos. Guardar la pureza de la sana doctrina. Hermano, ¿cómo le hago para guardar esta pureza? ¿Cómo es que Dios, hermano? Entonces, vamos a orar y vamos a cantar un canto y después vamos a continuar con esto. Hermano, ¿sabes cómo es el día de hoy? ¿Cómo son los tiempos de hoy? Hermano, parece que a muchos les gusta ir a la iglesia para encontrar lo emocionante, lo espectacular, hermano. A ver quién va a cantar, quién va a predicar, si me gusta o no me gusta. Hermano, acuérdense, la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar, sigue siendo la misma. Y esta palabra de Dios es la que sigue transformando corazones. ¿Cuándo? Cuando se conserva la pureza de la palabra de Dios. No debe haber mezclas. Te voy a dar algunas instrucciones que debes de poner mucha atención, iglesia, porque, hermano, si tú pones atención y estás comiendo de la sana doctrina, tu vida va a ser sana, tu vida va a ser pura y tu vida va a ser de gran bendición aún para otros, hermano. Así como Cristo fue de mucha bendición para cuantos le conocemos, ahora tú en Cristo puedes ser de bendición para otros. Hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gloria y honra. Primero, Señor, porque tú eres el que nos concede la vida. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos estás dando en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil, de conocerte, Señor. Gracias, gracias, Dios, porque tú te has escogido un pueblo para sí, Señor. Ese pueblo que anuncie las virtudes de Cristo Jesús. Gracias por el privilegio de llamarnos. Te pedimos sabiduría, entendimiento, para poder siempre estar en ti, Señor, y en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Vamos a cantar, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a ofrecerle al Señor nuestra mejor ofrenda. Vida nada es sin ti, toma mi mano.
iglesia? ¿Te das cuenta del gran amor de Dios que te tiene? ¿Has meditado en el gran amor de Dios que te tiene? Mira, nuestro Dios es como un papá. Ese papá siempre va a buscar para sus hijos que estén sanos. ¿Qué papá quiere ver a sus hijos enfermos? Ningún papá le gusta ver a sus hijos enfermos. Bueno, imagínate a Dios, iglesia, buscando que estés sano. Sano, pero sano en la fe. Ahora te voy a decir algo. Alguien que está sano en la fe, esa sanidad va a trascender a sus emociones, va a ser sano emocionalmente. Gloria a Dios. Y también va a ser un hombre y una mujer sanos físicamente. ¿Por qué? Porque la sanidad empieza en el interior, hermano. Y estamos hablando de la fe doctrinal. Cuando tú tienes esa doctrina sana, estás siendo sano en tu fe doctrinal. ¿Qué quiere decir? Se refiere a la doctrina. Doctrina es enseñanza en que creemos. ¿En qué estás creyendo, hermano? En lo que está escrito, que es la enseñanza doctrinal. Ahora, voy a empezarte a decir algunos aspectos. Debemos de tener cuidado porque no debe haber mezcla. ¿Qué es una mezcla, hermano? Cuando recibes enseñanzas de aquí, de allá, de acá, cuando te metes al internet y sacas una enseñanza, cuando te metes al YouTube y, ay, esta me pareció buena y la tomas, hermano, cuidado. Porque cuando tú estás recibiendo ese tipo de fuentes, de diferentes fuentes, va a haber mezcla. Hermano, ¿qué son las mezclas? Son doctrinas contaminadas. ¿Por qué están contaminadas, hermano? Porque están basadas en el criterio personal. Y no están fundamentadas en la palabra. Toman un versículo, lo sacan fuera de contexto y así predican. Y le añaden otros, hermano, pero estando basados en el criterio personal de ese ministro, entre comillas. Entonces, hermano, esa doctrina ya está contaminada. ¿Por qué? Porque está basada en el criterio personal. ¿Sabes qué hace este tipo de doctrinas contaminadas? Recortan enseñanzas. De aquí, de allá, también son ministros que se meten. Mira, te lo voy a decir, hoy en día, tú te metes al internet y le das un tema y te saca un despliegue de todo. Hay predicadores que así predican. Solamente le dan en Google o en cualquier buscador, le dan el tema y les despliega con decirte que ya hay sermones armados. Hermano, pero esos sermones, ¿de dónde salieron? De un criterio personal. Entonces, hermano, ¿sabes qué pasa con las enseñanzas? Se tijeretean, se le llama tijeretear. O sea, recortar lo que te gustó. Fíjate hoy en día las funciones que tiene la computadora. Puedes recortar, tomar y pegar y ponerlo donde tú quieres. Así le hacen muchos, hermanos, con la doctrina. Lo que no les gusta lo cortan y le dejan lo que gusta, lo tijeretean y lo ponen. ¿Sabes a qué se parece, hermano? A un collage. Quise ponerte un ejemplo con lo que está acá atrás. Mira, si te das cuenta, este collage está lleno de diferentes fotografías. Así hay muchos cristianos que se alimentan de una enseñanza, de otra, de aquí. Me gustó esta, me parece que, hermano, la Biblia lo tiene todo. Amén. No necesita interpretación humana. Cuando ya viene la interpretación humana, ya no está sana, ya está contaminada. Y hermano, por eso surgen, hermano,
tantos errores. ¿Qué hace, hermano, cuando tú o alguien tijeretea enseñanzas de aquí y de allá, toma de aquí, le gustó de acá, le gustó de esta iglesia, le gustó de allá? Hermano, no está alimentándose sanamente. Entonces, ¿sabes qué pasa, hermano? Pues empieza a haber una distorsión. Y esa distorsión es tremenda, hermano, porque se pasa de una persona a otra, y luego a otra, y luego a otra. Y wow, hermano, te voy a decir bíblicamente para qué es la sana doctrina. La sana doctrina, hermano, es para que conozcas a Dios más profundamente. Aleluya. Amén. La sana doctrina es para que tú, hijo de Dios, conozcas profundamente a tu Dios. Amén. Y lo conozcas en la intimidad. Gloria a Dios. Hermano, amén. Mientras más lo conoces con la sana doctrina, ¿qué crees, hermano? Tu forma de orar va a ser mejor. Aleluya. Alguien que se alimenta de sana doctrina, su vida de oración va a ser mejor. ¿Por qué? Porque está conociendo al amado, está conociendo al autor, hermano. Entonces su vida de oración no va a ser escasa. Su vida de oración va a ser, hermano, más profunda. ¿Por qué? Porque más estás conociendo de Él. Hermano, mientras más oras, vas a tener más fe. ¿Por qué? Porque te estás alimentando de lo que se llama sana doctrina. Ya te dije por qué es sana. Porque se mantiene pura. No tiene mezclas. No tiene interpretaciones humanas. Esto hay que tener mucho cuidado, hermano. Vamos a ver, Proverbios 28:9. ¿Qué dice la palabra en cuanto a esto que te estoy hablando? Tu vida de oración, tu vida de fe. Mira, iglesia, si tienes el alimento de la sana doctrina, entonces no vas a apartar tu oído de la palabra. Lo vas a mantener porque quieres que Dios te esté hablando. Aleluya. Vamos a ver Proverbios 28:9. Fíjate cómo dice la escritura. Estoy leyendo versículos en la versión 60. El que aparta su oído para no oír la ley tradúcela como la doctrina pura. Su oración también es abominable. Fíjate, si tú no estás alimentándote con la sana doctrina, tu oración es abominable delante de Dios. Tú dices, pero ¿cómo? Si estoy orando a un Padre bueno, a un Padre. Hermano, pero ¿cómo te estás alimentando? Ahora me entiendes por qué hay muchos que andan divagando, hermano. Mira, hay muchos que dicen que Dios les habla. Pero, hermano, yo no entiendo cómo les habla y no tienen su alimento en la sana doctrina. Entonces, ¿quién les está hablando? ¿Sabes que el enemigo puede engañar? ¿Sabes que el enemigo sabe mucho de la palabra y por eso engaña con la palabra a muchos? Pero cuando tú estás bien alimentado de la sana doctrina, hermano, y no apartas tu oído de la palabra de la ley, hermano, tu oración va a ser recibida. Tu oración no va a ser abominable. Proverbios 15:29. Por eso, hermano, hoy nuestro deber es alimentarnos sanamente. Yo te hago una cordial invitación, iglesia. Te hago una cordial invitación, amigos, hermanos de otra congregación. No estén tomando enseñanza de aquí, de esta iglesia, de este artículo, de esto, hermano, si no tiene sana doctrina.
Gloria a tu nombre, Señor. Porque por eso luego crecemos chuecos, hermano. Y no crecemos como Dios manda. 15-29 de Proverbios. Jehová está lejos ¿de quién? De los impíos. Pero Él oye la oración ¿de quién? ¿Sabes quién es un justo? El que camina en justicia. Y el que camina en justicia tiene mucho su corazón pegado a la palabra de Dios, a la sana doctrina. 15:8, hermano. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. ¿Quién es un impío? El que, hermano, es impuro. ¿Cuándo puede venir impureza? Cuando no estoy siendo bien alimentado con la sana doctrina. Y dice el 8, la segunda parte, mas la oración de los rectos, fíjate cómo es para Dios, es su gozo. Hermano, entonces hazte preguntas, ¿cómo es tu oración delante de Dios? ¿Es grata? ¿Es acepta? Entonces vete a lo que te estás alimentando. ¿En qué estás creyendo, hermano? ¿Y de qué te estás alimentando? Y no estás tomando enseñanzas de aquí y de allá. Mira, hermano, te voy a recomendar algo. Yo nací en la iglesia metodista. Pero cuando Dios me llevó a conocer las cosas del Espíritu, el Señor, yo le pregunté, Dios, quito toda enseñanza. Allá me habían enseñado que la salvación se perdía. Pero en la sana doctrina entiendo que la salvación no se pierde. Gloria a Dios. Te voy a decir por qué. Porque entonces cuando dicen que se pierde, están diciendo que el sacrificio de Jesús fue en vano. Entonces, hermano, la salvación no se puede perder. Gloria a ti, Señor. Cuando tú ya eres salvo, no lo puedes perder. Lo que sí puedes perder, si no te alimentas bien y vives conforme a la palabra, puedes perder la herencia. Y puedes perder los premios y los galardones a los que tienes derecho. Y tú dices, a ver, lléveme a un ejemplo, hermano. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Esaú era el primogénito de Isaac, ¿o no? Y él le tocaba la herencia. Pero ¿sabes qué hizo Esaú por tener hambre? Y fíjate lo que nos muestra esto, por, hermano, esa hambre, comer y menospreciar lo que significaba la primogenitura. ¿Sabes que debes de tener cuidado con lo que comes espiritualmente? Hermano, amigo, hermanos de otra congregación, hermanos, para eso tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Aleluya. Fíjate que tenemos que tener, es como nuestras piernas, hermano. Una pierna, tú das un paso, luego él sigue la otra y la otra. ¿Y qué hacen las dos piernas? Te sostienen, te dan balance a la hora que caminas. Bueno, esas dos piernas simbolizan uno el Espíritu Santo y la otra es la palabra de Dios. Dos aspectos, hermano, que te ayudan a tener, fíjate bien, palabra y espíritu, una vida balanceada. Cuando hay ese balance, hermano, no va a haber impureza. Entonces, fíjate lo que te está diciendo. La oración de los justos, hermano, de los rectos es su gozo. Amén. Salmo 86, hermano, versículo 11 y 12. Así es que, hermano, es que habló muy bonito este predicador, es que dijo cosas muy bonitas, es que pues habló de Dios, amá. El diablo habla de Dios, hermano. ¿Y sabías eso? Acuérdate, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
Hácelo. ¿Y cómo le vamos a hacer para cumplir la voluntad de Dios si no nos alimentamos sanamente, hermano? La sana doctrina, ¿dónde la vas a encontrar pura? En el Nuevo Testamento. Aleluya. El Antiguo Testamento solo te va a ayudar con ilustraciones. Ahorita te puse una ilustración de Esaú en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no encuentras la doctrina. Ahí no te fundamentas en el Nuevo Testamento, porque ahí fue, hermano, fíjate bien, lo que Cristo, la nueva vida, cómo se debe de vivir y cómo surge la iglesia. La iglesia surge a raíz de la resurrección de Cristo, hermano. Aleluya. Amén. Por eso es que surge la iglesia cristiana. Amén, hermano. Aleluya. Salmo 86, versículos 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén, Señor. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre. ¿Para cuándo, iglesia? Siempre. Para siempre. ¿Qué le está diciendo el salmista? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Amén. Caminaré yo en tu verdad. ¿Sabes que el salmista ya estaba viendo lo que venía a futuro? Son palabras proféticas que el salmista está diciendo. Cuando le dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, fíjate, él reconoce que venía un Salvador y que ese Salvador iba a afirmar su corazón, hermano. Amén, Señor. Esto es lo que está diciendo, hermano. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, vamos a la iglesia de Corinto. Sabes que la primera carta de Corintios, Pablo tiene que llegar a la iglesia de Corinto, pero en la primera carta los tiene que corregir. ¿Por qué? Porque estaban en un error doctrinal tremendo. ¿Cuál fue el error de la iglesia de Corinto? Empezaron a recibir a cualquiera que se llamara ministro. Hoy en día tú oyes la palabra ministro y dices, ¡ay! Es un gran predicador. Hermano, en el nombre de Jesús, debes de tener cuidado a quién escuchas, hermano. ¿Y qué enseñanza estás recibiendo? Fíjate, la iglesia de Corinto tenían y recibían a cualquiera que se llamara ministro. Por eso recibieron enseñanzas erróneas. Vamos a ver una de ellas, Primera de Corintios 15. Ahí en Primera de Corintios 15, Pablo tiene que corregirlos, entre otras cosas. Solo te voy a poner 2 ejemplos en esta noche. Este es uno de ellos, el primero. Primera de Corintios 15 y versículo número 29. Fíjate que les tuvo que corregir. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Mira, uno de los errores que tenían es que se estaban bautizando por los muertos. Ahora, aquí te quiero hacer un paréntesis. Tú cuando vas a bautizarte en las aguas, ¿cómo es que te bautizan, hermano? Se dice que es en Cristo porque estamos reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero ¿sabes cómo debe ser el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, la iglesia de Corinto empezó a caer en un error y dijo que se bautizaban por los muertos. Yo creo que creían en alguien que había sido muy buen ministro, etc., pero se estaban bautizando en ese nombre. Ahora, fíjate que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aleluya. Y cuando tú vienes a Jesucristo y te bautizan en el nombre de Jesucristo, pero fíjate así, como dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué? Pablo estaba diciéndoles que no estaba de acuerdo que se bautizaran, y menos en el nombre de un muerto. No sé qué nombres había en ese tiempo, pero tú imagínate, hermano, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo?
pues les estaba mostrando lo que esa doctrina, la inconsistencia que tenía en ese tiempo. La primera carta de Corintios, Pablo llega y los exhorta porque entre muchas otras cosas tenían errores. La segunda carta de Corintios, ya ellos corrigieron los errores. Amén. ¿Tú ves la diferencia que hay en esas dos cartas, hermano? Otro ejemplo, vamos a verlo en 1 Corintios 11. Hoy en día hay muchas iglesias que toman estos versículos para hacer una doctrina de esto y obligan a las mujeres a usar velo. Y si no tienen velo, no pueden entrar a la iglesia. ¿Verdad? Sé de algunas congregaciones, fíjate, una hermana se iba a bautizar. Y a la hermana, para verse, ella se quiso arreglar, hermano, y para el día de su bautizo, ¿qué crees? Ella dijo, ay, me voy a pintar mi cabello. ¿Y qué crees? Cuando ya le tocaba entrar para que la bautizaran, se dan cuenta que se había pintado su cabello y le dijeron, no, porque se pintó el cabello, usted no puede ser bautizada. Hermano, ¿de dónde sacan esas doctrinas? De hombres, de interpretaciones humanas. Aquí se está refiriendo al velo, no al color de cabello. Y sabes que el tema no es el velo, sino que Pablo tiene que decirles, entonces, ¿por qué surgió esto? ¿Sabes cuál es el tema en sí? La autoridad. Es decir, que la mujer, si tú lees detenidamente esto, vamos a verlo, 1 Corintios 11, del 13 al 16, y dice, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Estamos hablando de cubrir, estamos hablando de cubierta, estamos hablando de autoridad. Aleluya. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aleluya. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Gloria a ti. ¿En qué error doctrinal cayeron? En que decían que la mujer para orar necesitaba tener velo, o para entrar a la iglesia necesitaba tener velo. Hermano, el tema no es el velo. Pablo tuvo que meterlo para enseñarles. Pero el tema en sí es, hermano, la autoridad. Aleluya, Señor. Y si tú te das cuenta, ¿cómo habla este versículo? Está hablando de cómo se debe profetizar. Mira, ve el versículo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Cuando hablamos de cubierta, estamos hablando, hermano, de la autoridad que te está cubriendo. Tenemos que estar en la cubierta. Aleluya. Hermano, ¿quién es tu cubierta? Cuando tú estás caminando en el señorío de Cristo, obedeciéndole y alimentado por la palabra, tú estás en la cubierta. Gloria a Dios. Cuando tú respetas a tus autoridades espirituales, estás caminando en la cubierta. Amén. Está hablando de lo que es la autoridad. Ahora vemos el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, fíjate de lo que está hablando, toda mujer que profetiza o ora sin estar en la cubierta. ¿Quién es la cubierta? Y fíjate todos los órdenes que ahí Dios habla. La mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Aleluya. Pero en la iglesia tenemos que estar sujetos. Sí. ¿A quién, hermano? Amén. A Cristo
y a las autoridades que Dios ha levantado. Aleluya. Gloria a Dios. Ujú. Hermano, ahora fíjate cómo muchas iglesias han tomado este versículo para decir que la Biblia dice que la mujer debe usar velo. La Biblia no dice eso. La Biblia está hablando de la cubierta en la que se debe de mover la mujer. Amén, Señor. Hoy en día, yo no sé si tú sabes, pero muchas iglesias, cantidad de iglesias, dicen el pastor y la profeta. ¿Sabes quién es el pastor? Pues el pastor. Y la profeta es la esposa. Hermano, y ya están tomando una doctrina para eso. Y entonces, fíjate, el pastor se somete a lo que dice la pastora o la profeta. Y ya la profeta manda hasta el pastor y a todos los de la iglesia. ¿Cuál es el orden de Dios? Según la doctrina. Si tú te das cuenta y lees con entendimiento este capítulo, vas a ver cómo el hombre es diseño de Dios. Aleluya. Y del hombre nace la mujer. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que Dios creó primero al hombre. Amén, Señor. ¿Y por qué, hermano? Yo no estoy hablando de menospreciar a la mujer. No, 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 no. Estamos hablando del lugar que Dios le dio a cada uno Amén, Señor. en el orden de Él. Así es, aleluya. El hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Fíjate, varón, si tú no estás sujeto a Cristo, entonces, ¿a quién estás sujeto? Gloria a ti, Señor. Y la esposa está sujeta al varón. Pero fíjate que los dos están sujetos a ese Cristo que es la cabeza. Aleluya. Amén, Señor. Pero hay un orden. Y este capítulo no está hablando, sino que Pablo tiene que meter que por eso aquella mujer que se deja crecer el cabello es una señal de cubierta. Gloria a ti, Señor. Pero ahora imagínate, hay mujercitas que por algún tratamiento pierden el cabello. Pues son circunstancias. Gloria a ti, Señor. Pero tú y yo no podemos juzgar eso. Y tenemos que entender lo que cada uno, pero la palabra de Dios te enseña ese equilibrio, ese orden, hermano. Aleluya. Amén. Por eso es importante, iglesia. Hermano, ¿para qué usa Pablo este segundo ejemplo? Lo usa para mostrar el error en que estaban y establecer a la iglesia de Corinto en la verdad. Con relación, ya te lo dije, a la autoridad. Sí, Señor. Ahora fíjate, la gente que tiene mezclas, como un collage, hermano, que te puse el ejemplo, ¿verdad? La gente que tiene mezclas es una iglesia, son creyentes que caen en, fíjate bien, hermano, enseñanzas, pero cree en todas las tradiciones que tiene tu país. Una iglesia que tiene mezclas, enseñanzas de aquí, de aquí, de aquí, de allá, es una iglesia que cree a todas las tradiciones. Por eso es una iglesia que tiene la tradición de esto, la tradición de acá, la tradición de esto, la tradición, hermano, y son tradiciones y tradiciones. Cuidado, porque lo único en lo que nosotros debemos estar fundamentados es en las escrituras, Aleluya, Señor. en las verdades escriturarias, hermano. Aleluya. Hermano, cuando tú te fundamentas en la escritura, hermano, tú vas a ser sano en la fe. Gloria a Dios. Te estás alimentando de sana doctrina y estás cuidando la pureza de esta enseñanza que dejó Cristo. Aleluya. ¿A quién se la reveló? A los apóstoles, hermano, Amén. y a los profetas. Y
Así es como debe de venir enseñando. A través de apóstoles. ¿Sabes para qué son levantados apóstoles hoy en día? Para enseñar la sana doctrina. Aleluya. Perdón por lo que voy a decir, pero si hoy se levanta un apóstol y no está enseñando sana doctrina, entonces ¿qué está enseñando? Porque la función de un apóstol es establecer a la iglesia en la sana doctrina. Ve a Pablo, hermano. Pablo tenía estos pastores, entre ellos Tito, y le dice, repréndelos duramente. ¿Qué quiere decir? Corrígelos porque están cometiendo errores en su caminar en Cristo. Por eso tenía que establecer pastores y ancianos, hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando tú o cualquier creyente no conserva la pureza de la sana doctrina? Vienes a un estancamiento, te estancas en tu vida espiritual. Ya no creces, ya no avanzas, estás estancado. ¿Por qué? Porque no te estás alimentando con sana doctrina. ¿Qué pasa cuando tú te estancas? Estás perdiendo la oportunidad de vivir una vida plena. ¿Sabes lo que es la vida plena? Es a la que Dios llamó a todo creyente. Ahora, aquí ¿quién va a intervenir? El diablo. ¿Sabes qué va a hacer el diablo? El diablo va a impedir que tú sepas la verdad. Cuidado, hermano. El diablo va a impedir que tú sepas la verdad. Ahora, si él ve que no puede, entonces va a buscar debilitarte, pero, hermano, te va a hacer caer en extremos. Acuérdate que los extremos son muy dañinos. ¿Qué es un extremo? Cuando ya te estás desbalanceando, hermano. Te estás desbalanceando y ya no estás caminando en balance, hermano. Entonces, fíjate, el diablo va a intervenir aquí, vas a perder ese balance que tenemos en Cristo y la iglesia solo va a vivir de recuerdos y de añoranzas. He escuchado a muchos que dicen, por ejemplo, no, nosotros venimos de una simiente de siervos y de pastores y venimos de un linaje. Hermano, eso es solo vivir de un recuerdo. ¿De qué te sirve saber que vienes de una descendencia o de un linaje si no estás caminando en la sana doctrina? Solo estás viviendo de los recuerdos, hermano. Te voy a puntualizar esto. El Nuevo Testamento es la verdad para la iglesia. Dilo conmigo. El Nuevo Testamento es la verdad para la iglesia. El Antiguo Testamento solo me ilustra, pero no me establece en la sana doctrina. Por eso Jesucristo marca la nueva manera de vivir. El libro que te ayuda a ver cómo debe ser la iglesia vencedora es el libro de los Hechos. Fíjate, ya eran de Cristo. ¿Qué les dijo el Señor? Que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos, que no se apartasen, que vinieran. Fíjate todo, cómo surge la sana doctrina. Primero vienes a Cristo, le recibes como Señor y Salvador, después tiene que venir el bautismo en tu alma, es recibir las lenguas, hermano. Y entonces empiezas a vivir en el poder. En el poder que Cristo otorgó a la iglesia. Te lo tengo que puntualizar. Iglesia, los mandamientos de hombres apartan de la verdad. Acuérdate, un mandamiento de hombre es una mezcla de enseñanzas, pero que no tienen la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina funciona bien y nos lleva. ¿Cómo vas a saber si estás alimentándote con la sana doctrina? Porque tienes una comunión verdadera con Dios. Esa es una de las señales que tú puedes identificar.
¿Cómo sabes que te estás alimentando con sana doctrina? Porque tu comunión con Dios es verdadera. Amén, Señor. Y te voy a decir algo más. Buscas estar con el cuerpo de Cristo. Aleluya. Si tú buscas apartarte y nunca estar en el cuerpo, no estás en la sana doctrina, hermano. Por eso Pablo le dice a Tito, repréndelos duramente. O sea, una reprensión, hermano, es cuando se habla con firmeza a alguien, pero para que corrija el error que tiene. Aleluya, Señor. A ver, iglesia, ¿cuántos errores veníamos cometiendo últimamente? Tú solito, delante de Dios. ¿Cuántos errores reconoces tú personalmente que venías cometiendo? Eso te habla si estabas bien alimentado con sana doctrina. Muchos dicen, es que a mí Dios me dijo. Ajá, Dios no es un Dios de desorden. Gloria a ti, Señor. Cuando algo que tú haces provoca un desorden, eso no viene de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Aleluya, Señor. Por eso la instrucción, repréndelos duramente, ahí en Tito, hermano, para que se conserven en la verdad. Amén. Hermano, la sana doctrina tiene que ser probada. Aleluya. ¿Cómo la pruebas? Si está funcionando en ti. Gálatas 2:2. Tienes que probar la sana doctrina, hermano. Amén. ¿Qué crees? La sana doctrina resiste toda prueba, hermano. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque esta doctrina proviene de Dios, no es de los hombres. Sí, Señor. ¿Dónde está? En el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa cuando tú tomas cada uno de los principios, verdad? Fíjate, estamos tomando toda la palabra, el Nuevo Testamento para ser fundamentados en la sana doctrina y el Antiguo Testamento para solo estar revisando, hermano, las ilustraciones de cada una de las cosas que surgieron en el pasado para que en el presente lo hagamos en Cristo. Aleluya, Señor. Amén. Entonces, hermano, Gálatas 2:2, ¿qué dice la palabra, hermano? Cuando tú revisas todo esto, vas encontrando, hermano, la belleza de lo que es el alimento de la palabra. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Sabes a quién tuvo que ir Pablo? A los apóstoles que ya habían sido levantados antes que él. Aleluya. Y les expuso lo que Cristo le había revelado, la doctrina. Amén. ¿Y sabes qué sucedió con los apóstoles? Dice la Biblia que le dieron la mano, como diciendo, estamos en lo mismo. Gloria a Dios. La doctrina tiene que ser probada. Sí, Señor. Fíjate qué produjo en ellos, que, hermano, se dieran la mano. Fíjate lo que pasa hoy en día. Muchas iglesias dicen tener la verdad, pero se critican las unas a las otras. Se echan tierra las unas a las otras. ¿Dónde está lo sano de esta doctrina? Si la sana doctrina une. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué? Hermano, yo meditaba hoy y decía, ay, ¿por qué si tenemos a un mismo Padre, todos somos tan diferentes Gloria a ti, Señor. en cuanto a la doctrina? Hermano, vamos del 6 al 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Quiere decir, estaban teniendo lo mismo.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro, dice, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quieres leer conmigo el 9, iglesia? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué quiere decir? A los judíos. Hermano, aquí ya está hablando de ministerio, pero el tema que nos está llevando es la sana doctrina. Acuérdate, entonces, ¿cómo se debe recibir la sana doctrina? Íntegra, como viene en la palabra. Amén. Hermano, no puede haber mezclas, ni cortar un versículo y acomodarlo acá, ni tomar una enseñanza, unos versículos. No, mi hermano. La doctrina ya tiene una estructura. Amén. Así es que no se debe. Vamos a ir viendo todos estos versículos que nos van a indicar algo. Segunda de Timoteo 2:8. Aleluya. Dice la Escritura: acuérdate de Jesucristo. ¿Quién es el autor, hermano? Cristo. Aleluya. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén, Señor. ¿Quién fue Jesucristo? Es el autor y consumador de la fe. Sí, Señor. Aleluya. ¿De dónde viene? El linaje de David. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Venció la muerte, resucitó, mi hermano. Fíjate cómo la doctrina se fundamenta en este sacrificio de Cristo, hermano. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 1:5. Todos estos versículos te hablan de doctrina, hermano. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 1:5, y dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Fíjate que la doctrina no es solamente palabras, sino también en poder. Aleluya. Tiene que manifestarse el poder, hermano, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, no es solamente palabra, tiene que haber poder. Aleluya. Se muestra el poder, hermano. Amén. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, Amén. que prueba nuestros corazones. Con esto que te digo, la sana doctrina se habla no para agradar a los hombres, amén, Gloria a Dios. sino a Dios, que Dios está probando los corazones. Amén. Segunda de Corintios 4:3. Aleluya. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿verdad? Pierden, está encubierto. ¿Qué quiere decir? Pues no lo quieren recibir, hermano. Hay personas que dicen: ay, no entiendo de eso de la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina es aquella que te va a traer sanidad, Amén, Señor. que te va a ayudar a que camines y que conozcas a Dios profunda e íntimamente. Aleluya. Y tus oraciones van a ser aceptas delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya le estás conociendo. Entonces, Aleluya. hermano, métete. Recibe la doctrina, hermano, tal cual como Dios la está ofreciendo.
Amén. Segunda de Corintios 11:4. Aleluya. Vamos a ver, fíjate bien desde el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, fíjate cómo dice, bien lo toleráis, o sea, hay gente que lo acepta. Hermano, debemos de tener cuidado, no recibir cualquier enseñanza, sino la enseñanza que esté de acuerdo a la sana doctrina, Aleluya. que te hable de ese balance para caminar. Amén. Gloria a Dios. Mira, cuando yo empecé como pastor, alguien llegó a mí y ¿sabes qué me dijo? Fíjate los errores en los que a veces se caen. Llegó y me dijo, Dios me dijo que si tu esposa no quiere caminar contigo, que la dejes, tú debes de seguir adelante. Hermano, yo bajé mi cabeza y yo dije, eso no enseña la doctrina. Si yo le hubiera hecho caso a esa palabra, hoy no sé cómo estaría. Pero sabes, hermano, me metí a la palabra, busqué y le dije, háblame tú, Señor, porque quiero saber si esta palabra. Y Dios me dijo que Él no era un Dios de confusión, sino de paz. Aleluya. Amén. Y entre otras cosas me dijo, lo que Dios unió, jamás lo debe separar el hombre. Gloria a ti, Señor. Y entonces, hermano, fui entendiendo. Y entonces, ¿sabes cuántos años llevamos caminando Lolita y yo Gloria a Dios. en esta palabra? Gloria a Dios. Hermano, esto que te digo fue al inicio, hermano. Fue en el 89 cuando yo empecé como pastor. Aleluya. Y alguien me dio esta palabra. Pero fíjate cuántos errores doctrinales por no tener el alimento de la sana palabra. Sí. ¿Sabes qué hizo el Señor? Me afirmó más. Aleluya. Gloria a Dios. Y sabes, desde ese año en adelante, hermano, cuenta los años. Del 89 que el Señor me llama como pastor a la fecha. Mi compañera, mi esposa, mi amada Lolita, siempre camina conmigo en la verdad de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, aquellos que predican, ¿cómo está tu matrimonio? Sí, Señor. Aleluya. Porque hay quienes predican y predican y predican y viajan y viajan y viajan y descuidan la casa y descuidan a los hijos y descuidan. Hermano, estamos viendo los domingos, hermano, juicio eterno. Sabes que cuando estemos delante de Dios nos va a pedir cuentas de todo. Amén. Aleluya. Me va a pedir cuentas de mi familia, de mi esposa, de mis hijas, de la enseñanza que les di. Gloria a ti, Señor. Soy pastor de una iglesia, pero antes que sea yo pastor, soy esposo y soy padre. Aleluya. Por eso la sana doctrina te enseña que el que es llamado al pastorado debe ser marido de una sola mujer. Una sola mujer. Aleluya. No puede estar vuelto a casar. Gloria a ti. Porque ¿qué ejemplo le vamos a dar a la iglesia? Amén. Sí, Y dice que el que anhela obispado, Señor. hermano, buena obra desea. Pero es necesario que tenga a sus hijos en sujeción. Y no estamos hablando de opresión, estamos hablando de enseñarles a estar sujetos en Cristo. Amén, Señor. Que sus hijos no deben estar acusados. Sí, Señor. Fíjate, Gloria a ti, Señor. no deben estar acusados de disolución. ¿Qué es la disolución? Desenfreno. Sí, Señor.
Hermano, la doctrina es pura, Aleluya. Aleluya. pero si te alimentas de ella, aprendes cómo vivir. Amén, Señor. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Dónde vamos? Segunda de Corintios. 4. Romanos 16, 25. Amén, Señor. Estamos terminando, hermano. Aleluya. Hace poco me encontré con un amigo de hace muchos años, hermano, y me dijo, te invito a desayunar. Y entonces, mucho antes de toda esta pandemia y todo, y entonces nos vimos ahí en el centro, y me llamó la atención, hermano, que no lo vi con su esposa. Y cuando yo le pregunté por ella, le digo, ¿y tu esposa? Es que está trabajando, hermano, ya se había divorciado, pero le daba pena. Y hermano, me empieza a decir que Dios, por amor a Dios, tenía que seguir aunque su esposa no quisiera. Hermano precioso, Dios es un Dios de orden. Gloria a ti, Señor. Hay que entender y Aleluya. recibir de Dios. El llamado al pastorado es una bendición, no es una imposición. Sí, Señor. Y la familia también recibe, fíjate bien, ese cuidado para ir creciendo en amor. Aleluya. Necesito que entiendas, iglesia, que cuando Dios llama a alguien, va a cuidar a su familia también. Amén, Señor. ¿Tú ves la vida de Moisés en el Antiguo Testamento? Sí, Señor. ¿Ve la vida de Moisés? Ahí tienes una ilustración, hermano, para que entiendas que la sana doctrina es sana. Aleluya. Mira, Moisés había ido a sacar al pueblo, pero ¿sabes qué hizo Jetro? Dijo, te traigo a tu mujer. ¿Por qué? Porque no puedes estar sin tu mujer. Aleluya. Amén. Eso fue prácticamente lo que hizo Jetro, hermano. Hoy hay predicadores que andan solos de aquí para allá y sin la esposa. Hermanos, son riesgos. ¿Por qué? Porque la sana doctrina te habla de que Dios es un Dios completo Aleluya. Aleluya. y de orden. Amén, Señor. Por eso hay muchos siervos que caen en adulterio, porque no están caminando con la sana doctrina. Aleluya, Señor. ¿Qué cuidados debemos de tener? Amén. Amén. Romanos 16, 25. Gloria a Dios. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Sí, Señor. Yo te he enseñado que la revelación de la doctrina viene, mi hermano, cuando nosotros somos humildes. Aleluya. Amén. ¿Sabes qué puede impedir la revelación? El orgullo. Dios nos quiere libres de orgullo para poder revelarnos su palabra. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Estás teniendo problemas con el orgullo, iglesia? Es buen tiempo entonces para decirle a Dios, aquí estoy. Amén. Renuncio a todo orgullo, a toda soberbia, porque quiero caminar contigo. Gálatas 1, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a ti. Estamos terminando con esta cita. Gálatas 1 dice desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto, fíjate, están exhortando a la iglesia de Gálatas, tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué pasó con los Gálatas? Empezaron a recibir enseñanza que no venía, que no tenía balance, que no les estaba estableciendo, para seguir un evangelio diferente. Y dice el 7,
No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema está diciendo sea maldito. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermano, el evangelio se fundamenta en Cristo. Aleluya. La doctrina está en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. No puede estar en el Antiguo, no está. El Antiguo solo son ilustraciones que nos ayudan cómo vivir Amén. en Cristo. Aleluya. 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay que entender, hermano, aquel ministro que busca agradar a los hombres con sus predicaciones, no es siervo de Cristo. Está escrito. Porque el siervo de Cristo debe de llevar a la iglesia a que conozca la verdad. Sí, Señor. Hermano, te invito que cuando recibas una reprensión, es para nuestro bien. Aleluya. Amén. Es para nuestro bien. Aleluya. Amén. Sí. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hermano, recuerda, guarda la pureza de la sana doctrina. Amén. Sí, Señor. Hermano, no tijeretes las enseñanzas, no acomodes la enseñanza a tu modo de vida. Tú debes acomodar tu vida a la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hermano, Dios te ama, Aleluya. pero Él quiere que llegues a una vida plena Sí, Señor. en Cristo. Amén. Hermano, aunque estés pasando pruebas, aunque estés pasando aflicciones, mira, aunque estés pasando menosprecios, cuando estás bien fundamentado en la sana doctrina, ahí te mantienes, hermano. Aleluya. Amén, Señor. Porque Cristo, para eso, murió y resucitó. Gloria a Dios. Para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Hermano, vamos a cantar este último canto, pero quédate con la palabra. Recibe el Evangelio de Jesucristo tal cual. Aleluya. Amén. Amén. Cuando leas Antiguo Testamento, ve qué ilustraciones tienes para cómo vivir en Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo se deberían llamar ya todas las iglesias de Cristo? Iglesias neotestamentarias. ¿Por qué neotestamentarias? Porque el modelo de vida es el Nuevo Testamento. Aleluya. Iglesias en donde, hermano, todas las iglesias deberían hablar en lenguas, todas. ¿Por qué? Porque así viene el modelo de el libro de los Hechos. Amén, Señor. ¿Tú te acuerdas ahí en el Hechos 1, como el Señor les dijo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hermano, para eso viene el Espíritu Santo sobre ti y te hace hablar en lenguas, para que seas testigo, hermano. Aleluya. Testigo, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, tiempo atrás, hace unos 20 y tantos años, yo cubría al pastor donde estaba y cubría los viajes que él tenía que hacer. Pero llegaba a comunidades, hermano, en donde hablaban el dialecto, no hablaban español. Y una tarde, mi hermano, estábamos en el culto y la verdad, yo estaba pensando si el que me estaba traduciendo les estaba hablando realmente lo que yo les quería dar el mensaje.
¿Y sabes qué me dijo el Señor? Empieza a orar en lenguas. Tomé el micrófono, hermano, y empecé a orar en lenguas, hermano. Yo cerré los ojos, empecé a orar en lenguas y les dije que oraran ellos en su dialecto. Hermano, después de un momento, toda la iglesia, si no es que la mayoría, hermano, estaban de rodillas llorando. Gloria a Dios. Y sabes que en esas comunidades no se abrazan, lo sientan de un lado las mujeres y del otro lado los hombres. Pues ese día estaban abrazados los matrimonios. Hermano, en lenguas yo no sabía lo que les estaba diciendo, pero él sí. Amén. Dice, recibiréis poder Aleluya. para ser testigos. Amén, Señor. ¿En dónde? Y entonces, después me dice el hermano que me recibió allá, ¿qué les dijo? Yo no, fue el Espíritu. Aleluya. Hermano, las lenguas son para ser testigos. Y las lenguas son para comunicarnos con Dios. Aleluya. Espíritu a espíritu. Sí, Señor. Aleluya. Las lenguas no las entendemos. No busques entenderlas porque no son idiomas, son lenguas espirituales Gloria a ti, Señor. que Dios da para, fíjate bien, para que tú seas edificado en relación a Dios y también para que seas testigo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, por eso debemos alimentarnos de sana doctrina. Amén. Amén. Vamos a cantar, iglesia. Sí, Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Con este canto nos despedimos. Primeramente, Dios, nos vemos el domingo. Dios te ama, iglesia. Gloria a ti, Señor. Y yo te amo como pastor. Amén. Aleluya. Y deseo lo mejor para ti, iglesia. Pero es necesario que te alimentes de sana doctrina. Sí, Señor. Amén. Cuídate mucho. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Todo es posible si puedes creer.
Que Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, cree solamente. Solamente tienes que creer en lo que está escrito. Aleluya. No busques razonar. Sí, Señor. Cree solamente. Aleluya. Fe mueve la mano de Dios. Amén. ¿Cómo viene la fe? Cuando tú crees a lo que está escrito. Palabra. Amén. Que Dios te bendiga mucho, iglesia. Gloria a Dios. Cuídate, por favor. Ahorita no visites a familiares. Es la recomendación. Amén, Señor. No hagas fiestas, hermano. No hagas celebraciones, que nada más vamos a hacer 5. Hermano, consérvate obedeciendo. Aleluya. Sí. Dios te guardará. Amén. Bendición, hermano.